Clyde es un inventor apasionado y su hija ha seguido sus pasos. Ella le ha fabricado una pulsera y está haciendo otra para su madre. La esposa de Clyde le pide que abra la puerta, pero al hacerlo es derribado por dos ladrones que irrumpen en la casa. Los asaltantes atan las manos de Clyde y saquean el hogar. Uno de ellos, Darby, le dice no puedes luchar contra el destino antes de apuñalarlo. Su cómplice, Rupert, intenta retirarse, pero Darby lo obliga a quedarse en silencio. Clyde es forzado a presenciar el aprovechamiento y asesinato de su esposa. Cuando su pequeña hija aparece en escena, tampoco escapa del mismo destino. Nick, un fiscal ambicioso, conversa con un colega sobre el caso de Clyde. La situación se complicó porque una jueza declaró inadmisible el ADN encontrado en la escena del crimen. Nick decide aceptar un acuerdo con Darby en lugar de arriesgarse en un juicio. Argumenta que algo de justicia es mejor que ninguna. Nick se reúne con Clyde, que le entrega notas que creen que podrían ayudar en el caso. Sin embargo, Nick las ignora y explica que Darby testificará contra Rupert, quien recibirá la pena de muerte. A cambio, Darby solo cumplirá hasta 5 años de prisión. Devastado, Clyde le suplica a Nick que no acepte el trato, pero la decisión ya está tomada. Nick le dice que así funciona el sistema de justicia, no importa lo que sepas, sino lo que puedes probar. En la corte, el caso se presenta como si Rupert fuera el principal culpable. Mientras tanto, Darby se burla discretamente de la esposa de Nick y firma el acuerdo. Afuera, Darby agradece sarcásticamente a Nick por estar de su lado, mientras este observa con desilusión la injusticia del sistema. Después de un largo día de trabajo, Nick regresa a casa con su esposa Kelly y habla con su hija aún en el vientre de su madre para calmarse. 10 años después, la hija de Nick ha crecido, pero él sigue tan ocupado como siempre. Una vez más, se pierde un recital escolar de su hija, lo que molesta a Kelly, quien le reclama por su constante ausencia. Ese día, Rupert es ejecutado por inyección letal. Nick asiste a la ejecución junto a su colega Sarah en lugar de ir al recital de su hija. Rupert declara antes de morir que él no fue responsable del asesinato de la familia de Clyde. Esto inquieta a Nick y Sarah. Durante la ejecución, los químicos son administrados en el orden correcto, pero en lugar de morir sin dolor, Rupert sufre una muerte agónica. El alcalde asegura que nunca había ocurrido algo similar. Un policía entrega a Nick una botella con la frase «No puedes luchar contra el destino» escrita en ella. Nick reconoce la frase y la policía localiza a Darby. Mientras Darby consume sustancias, recibe una llamada de una voz distorsionada que revela detalles íntimos de su vida, poniéndolo paranoico. La voz le indica que mire por la ventana, donde ve a la policía acercándose. En pánico, Darby dispara a los patrulleros y sigue instrucciones para dirigirse a una fábrica abandonada. En el camino, encuentra a un oficial dormido en su auto. Lo obliga a conducir hasta un lugar desierto, donde lo saca del auto a punta de pistola. Pero antes de hacer algo, Darby recibe otra llamada y descubre que su salvador no es otro que Clyde. Darby intenta disparar, pero su arma resulta ser una trampa. Clyde lo paraliza con un suero, dejándolo consciente pero incapaz de moverse. Clyde lo lleva a su almacén, donde le promete un dolor inimaginable. Clyde le recuerda cómo se sintió al ser impotente 10 años atrás, diciéndole no puedes luchar contra el destino. Luego comienza a hacerle lo peor mientras graba todo. Nick y Sarah discuten sobre la manipulación en la ejecución de Rupert. Nick cree que Darby no tiene la inteligencia para haberlo hecho. Poco después, la policía informa que han encontrado a Darby en 25 pedazos. Sarah deduce que Clyde es el único con un motivo. Además, descubren que Clyde ha vendido todas sus propiedades en los últimos años y ha adquirido terrenos en lugares extraños, incluyendo el almacén donde encontraron a Darby. La policía rodea la casa de Clyde, que lo recibe calmadamente y desnudo. Es arrestado y mientras lo llevan en el auto, le lanza una mirada amenazante a Nick. En la casa de Clyde encuentra libros de leyes y un recorte de periódico donde aparecen Nick y Darby estrechándose la mano. Clyde es llevado posado a una sala de interrogatorios en la cárcel, pero lamentablemente no tienen pruebas contra él y solo pueden esperar que confiese. Mientras tanto, la hija de Nick recibe un DVD que cree que es de su recital. Le pide a su madre verlo juntas, pero ella le dice que esperen a su padre. La niña, en silencio, pone el DVD y descubre que no es su recital, sino una grabación de Clyde haciéndole lo peor a Darby. Nick confronta a Clyde y apaga la grabación en vivo mientras intenta aparentar que Clyde ha hecho lo correcto.
Clyde, de manera indirecta, admite que quería matar a Darby y Rupert y que ha estado pensando en cómo hacerlo. Nick toma esto como una confesión y se dispone a irse, pero Clyde lo detiene, describiendo cuidadosamente la rutina diaria de Nick y diciéndole que se siente. A pesar de que Nick insiste en que la conversación ha terminado, Clyde señala que cualquier cosa que diga es inadmisible porque nunca confesó directamente haber matado a alguien. Aunque Darby fue encontrado muerto en una propiedad de Clyde, este posee varias propiedades en todo el país y podría alegar que fue un montaje. Nick le recuerda que sabe que él lo hizo, pero Clyde le responde: no se trata de lo que sabes, sino de lo que puedes probar. Luego, Clyde dice que confesará completamente si Nick hace algo por él, quiere una cama en su celda. Nick, con el orgullo herido, se niega rotundamente. El supervisor de Nick, Jonas, lo reprende por no aceptar el trato. Obtener una confesión a cambio de un colchón cuando no tienen pruebas sería un buen acuerdo. Nick, sin embargo, cree firmemente que Clyde está jugando con ellos. Jonas insiste nuevamente en que acepte el trato. Finalmente, Clyde obtiene su colchón, aunque otro preso ya le ha echado el ojo. El alcaide de la prisión expresa su descontento con las demandas de Clyde. En el tribunal, Nick solicita que se le niegue la libertad bajo fianza a Clyde. Este, en su defensa, asegura ser un ciudadano respetuoso de la ley y afirma que Nick no tiene pruebas para mantenerlo detenido sin fianza. La jueza parece inclinarse a favor de Clyde, pero Nick interviene diciendo que Clyde prometió una confesión completa y no la cumplió. En ese momento, Clyde comienza a aplaudir sarcásticamente, acusando a la jueza de estar dispuesta a liberar a un asesino solo porque le dijo algunas palabras bonitas. La sala queda impactada mientras Clyde continúa criticando a la jueza antes de ser escoltado afuera. La fianza entonces es denegada. Más tarde, en la sala de interrogatorios, Clyde describe el video que envió como un ejemplo de cómo el bien triunfa sobre el mal, y como prometió, admite que es él quien aparece en la grabación. Luego menciona que tiene otra confesión para hacer, pero quiere algo a cambio. Nick, cansado de sus juegos, escucha cómo Clyde pide un filete, término medio, y un iPod para el almuerzo en prisión. Antes de que Nick se vaya, Clyde menciona que la vida de Bill Reynolds, el abogado de Darby, depende de que cumplan con sus demandas. Al día siguiente llevan el filete a la prisión, pero el alcaide por precaución decide verificar con los fiscales, lo que causa un retraso de 8 minutos en la entrega. Clyde mantiene la calma y le dice dónde encontrar a Bill, pero también les informa que la cita de la 1 p.m. no era para él, sino para Bill, así que deben apresurarse. Nick se dirige rápidamente en helicóptero al lugar indicado, mientras Clyde disfruta de su filete y escucha música con su compañero de celda, quien anteriormente lo había amenazado. Clyde, sin embargo, tenía un plan. Usa el hueso del filete como arma y apuñala a su compañero en el cuello mientras los guardias llegan furiosos a la celda. Cuando Nick y su equipo llegan al lugar, encuentran a Bill enterrado con una máscara de oxígeno, pero ya está muerto. Les tomó 15 minutos llegar de la prisión, lo que significa que si Clyde hubiera recibido el almuerzo a su tiempo, Bill estaría vivo. Nick recibe un mensaje de Sarah informándole que Clyde mató a su compañero de celda y que el alcaide lo trasladara a confinamiento solitario. Nick visita a Clyde en su celda de aislamiento y le pregunta cuál es el propósito de matar a tantas personas. Clyde responde que quiere que todos asuman las consecuencias de sus acciones. Nick le entrega la pulsera de su hija y le pregunta si su familia estaría orgullosa de él por tomar venganza en su nombre. Clyde le recuerda que su esposa e hija están muertas y ya no sienten nada. Nick y Jonas se reúnen con un funcionario del gobierno que les proporciona información crucial sobre Clyde. Les explica que Clyde es un estratega nato que mata a las personas sin siquiera estar en la misma habitación. Si está en prisión es porque así lo quiso. Además, afirma que el compañero de celda al que mató no fue elegido al azar, sino que era una pieza eliminada de un tablero de ajedrez. Sugiere que busquen cuál será la próxima jugada de Clyde. El funcionario le advierte a Nick que la única forma de detener a Clyde es entrar en su celda y dispararle en la cabeza, ya que de lo contrario no podrán detenerlo. Clyde está atacando a todos los involucrados en el caso de su familia. Antes de irse, el funcionario agrega: si Clyde quiere que mueras, ya estás muerto. Con esta información, Nick y Jonas van con una jueza y les piden que reclame los derechos civiles de Clyde, restringiendo las visitas para garantizar la seguridad de todos. Ella accede y firma el documento. Sin embargo, su teléfono suena y al contestarlo, este explota, dejándolos a todos impactados. Nick visita a Clyde en una sala de interrogatorios dentro de la prisión.
le pregunta sobre su cómplice y cuál es el propósito de su venganza. Clyde se enfurece porque Nick aún no comprende su mensaje. Si lo que quería era venganza, habría matado a su familia hace 10 años. Finalmente, Clyde le da un ultimátum. Si no lo liberan antes de las 6 de la mañana, todos van a morir. Clyde es trasladado a una celda de máxima seguridad bajo la custodia de varios guardias. Mientras tanto, Nick y Sarah revisan documentos en búsqueda de pistas sobre los posibles cómplices de Clyde fuera de la prisión, pero no encuentran nada. Sarah comienza a cuestionarse si fue correcto llegar a un acuerdo con Darby en su momento, pero Nick insiste en que lo fue. El equipo de la fiscalía se queda trabajando hasta las 6 de la mañana, momento en el que Nick los envía a casa a descansar. Sin embargo, cuando Sarah enciende su auto, explotan las bombas colocadas en los vehículos, matando a todos, incluida ella. A pesar de que Clyde sigue en prisión, Nick está seguro de que alguien lo está ayudando. En ese momento, 6 oficiales han sido asesinados. Nick y Jonas se reúnen con la alcaldesa, quien no puede creer cómo un solo hombre detenido ha causado tanto daño. Ella decide asignarles 2 guardias de seguridad. Nick, por su parte, envía a su familia a un lugar seguro, sin tarjeta de crédito ni teléfonos, para evitar que se rastree su ubicación. Al regresar a casa, nota que alguien ha estado ahí, ya que ve un artículo enmarcado que no estaba antes. En la prisión, Clyde es llevado a dar un paseo y encuentra con Nick y un detective. Furioso, Nick golpea a Clyde, quien solo dice que está bien que esté enojado, que apenas está comenzando. El detective saca un arma, pero Nick lo detiene. Clyde le advierte que lo que está por venir será bíblico. En el funeral de Sarah, Jonas comenta que ellos mismos provocaron esta situación, pero Nick sigue creyendo que tomaron la decisión correcta, aunque empieza a dudar. Mientras se alejan, un hombre vestido de negro controla un dron militar equipado con ametralladoras, un pulso electromagnético y un lanzacohetes. El dron inutiliza los autos y luego Jonas es atacado con rondas antitanques. Finalmente, el dron destruye el auto de Jonas con una explosión. La alcaldesa, furiosa, considera despedir a Nick, pero para reducir la presión mediática lo nombra nuevo fiscal del distrito. Además, emite una orden de emergencia para cerrar toda la ciudad, prohibiendo el movimiento sin restricciones. Nick recibe un correo electrónico de un contacto de Sarah sobre una propiedad que Clyde había comprado. Investiga todas las propiedades vendidas en Filadelfia en los últimos 10 años y descubre que Clyde posee un pequeño garage cerca de la prisión. Nick y un detective van a inspeccionar el garage, donde encuentran un túnel que Clyde cavó y que conecta directamente con la prisión. Clyde había creado accesos a cada celda, lo que explica por qué mató a su compañero. Todo era parte de su plan. El detective revisa la celda de Clyde, pero él no está ahí. Disfrazado de conserje, Clyde pasa por los controles de seguridad y entra en el ayuntamiento. Nick y el detective descubren que Clyde tiene cámaras instaladas en todos lados, incluso en la casa de Nick, y una cita de von Clausewitz sobre el centro de gravedad refiriéndose al ayuntamiento. Clyde planta una bomba de napalm para matar a la alcaldesa durante una reunión de seguridad. Nick y el detective llegan poco después y como precaución avanzan con cuidado para no alertar a Clyde. En el 5º piso, justo debajo de la sala de reuniones, encuentran un maletín que sospechan que contiene la bomba. Un especialista en explosivos confirma que está activada por teléfono y que podría estallar en cualquier momento. Mientras tanto, Clyde regresa a su equipo en el túnel para observar la reunión. Sube a su celda con su teléfono, pero ahí lo espera Nick con un arma. Nick le pide que haga lo correcto, pero Clyde pregunta si está ahí para negociar. Nick le responde que finalmente ha aprendido su lección, no hace trato con asesinos. Nick le advierte que es una decisión con la que tendrá que vivir el resto de su vida. Clyde, aparentemente arrepentido, marca el número para activar la bomba. Sin embargo, Nick deja claro que por el resto de su vida se refiere a los próximos 25 segundos. En ese momento, el detective cierra la puerta del túnel y Nick ha colocado el maletín con la bomba debajo de la cama de Clyde. Esto observa por última vez el brazalete de su hija antes de que su celda explote en llamas. Y así es como termina esta historia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.